Adelante, por favor, porque ya tenemos, se acerca por el otro lado del escenario nuestro último invitado. Vamos ahora hasta México con Héctor Santana, es jefe de la Unidad de Pensiones y Seguros del Ministerio de Hacienda y nos va a añadir otro elemento para la reflexión posterior. Por lo tanto, señor Santana, cuando quiera. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Tuve el privilegio de estar en Washington en la edición previa de este esfuerzo y siempre es un gusto compartir los esfuerzos que los mexicanos realizamos para encontrar las soluciones a algunos de los desafíos que enfrentamos. Yo diría como punto de partida que si Islandia tiene cero economía informal, México tiene más de la mitad de su población en una economía sustentada en la informalidad. Entonces, sí, podríamos empezar con la siguiente lámina, por favor. Muy bien. Bueno, yo quisiera, antes de específicamente hablar de la realidad mexicana. Gracias. Thank you. Muchas gracias. No, hombre, yo dije, lo intenté por telequinesis, pero he fracasado. Muy bien, esto yo quisiera, antes de entrar a ver la circunstancia mexicana, lo primero que me gustaría reconocer es que en la sociedad mexicana, como en cualquier otra, los recursos de la sociedad son finitos. Por ello, cualquier decisión que se tome afecta a otros sectores de esa sociedad. Y en ese sentido, independientemente de la manera que se organice el sistema de pensiones, sea reparto, sea de cuentas individuales, sea porque lo hagan entidades privadas o que lo hagan entidades públicas, a fin de cuentas son los recursos de la sociedad que se tienen que destinar a garantizarle a la gente, después de una etapa de vida productiva, tener un retiro con un ingreso que les permita seguir sumándose al esfuerzo nacional. En ese sentido, el desafío que tiene México es que las pensiones que otorga y que reciben sus ciudadanos, pues se traduzcan en un adecuado nivel de bienestar en la etapa final de su vida, una vez que terminan esa etapa productiva para hacer otro tipo de actividades, y ese bienestar se traduce en primer lugar en la posibilidad de tener la solución de sus problemas personales resueltos, mantener su rol comunitario, el rol que tienen en su familia y desde luego seguir sumando al esfuerzo nacional. Yo quisiera señalar 4 puntos que son datos, pero que yo creo que vale la pena para enmarcar el desafío pensionario mexicano. En primer lugar, las pensiones del Seguro Social tienen una vida, una vez que se conceden y se otorgan, de aproximadamente 13 años y medio. A ello hay que sumar que 2/3 partes de esas pensiones, cuando fallece el titular del derecho pensionario, se transmiten a la persona, al viudo, a la viuda, y entonces ahí sumamos otros 8 años y medio en promedio de pago de esas pensiones. En el escenario más bajo estamos hablando de 22, 23 años en realidad, que además cada día que pasa se va desplazando un poco más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, finalmente que hay que generar como sociedad los recursos. Mientras cada uno de la gente trabaja, cada persona trabaja, digamos 30 años, pues hay que generar unos recursos suficientes para cubrir el 80% del tiempo que trabajó. Es una generalización, desde luego, pero implica y da una dimensión del reto que tiene la sociedad mexicana. Sobre todo porque sí queremos que esas pensiones le aseguren a la gente cada vez una posibilidad de vivir mejor al término de su etapa productiva. Antes de 2018, ¿y qué pasó en 2018? Que hubo una alternancia política en México y se empezó a redefinir parte del alcance del sistema pensionario. Antes de 2018, básicamente teníamos 2 modelos, un modelo de beneficio definido o de reparto, construido en los años de los años 40 y años 50 del siglo XX, en donde estaba construido en torno a un modelo de solidaridad intergeneracional.
Sin embargo, tres factores lo reventaron. Uno, el éxito de la política de salud que cambió la esperanza de vida y entonces la gente, en vez de tener una sobrevida después del retiro, pues de 3, 5 años, hoy estamos en 13 años. El cambio pues de una pirámide demográfica que partía de la base que las nuevas generaciones fondearían las pensiones de aquellos que iban alcanzando la edad adulta. Estas pensiones de reparto llevaron en los años 90, en el caso del Seguro Social, que es la institución que le da la seguridad social a los trabajadores de la empresa privada, hay algunos de institución pública, pero en su gran mayoría son de empresa privada, y del ISSSTE, por otro lado, que fue un poquito después, que ese es para los trabajadores del sector público. Este esquema empezó a entrar en una situación financiera insostenible, que lo que llevó al gobierno de México fue a convertir ese pasivo que había en pasivo del Estado mexicano a cambio de que el sistema que se adoptase a partir de esa fecha era uno de contribución definida y se creó el que ahora está cumpliendo ya 25, ya cumplió 25 años, el sistema de ahorro para el retiro, que como les decía es cuentas individuales de contribución definida. Básicamente ese era el universo pensionario mexicano con pensiones contributivas que cubrían a menos de la mitad de los mexicanos. Hay algunos otros esquemas especiales, Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera, la Comisión Federal de Electricidad, las Fuerzas Armadas, la Banca de Desarrollo, el Poder Judicial y de manera relevante me parece las entidades federativas, México es un estado federal, los municipios y las universidades. Cada uno tenía un esquema y tiene un esquema distinto, cada uno tiene parámetros para la concesión de las pensiones diferentes y en su gran mayoría tienen serios problemas del calce de sus obligaciones y del tamaño de sus reservas. Ese era pues el mapa, me autoinstruyo. Con un diagnóstico inicial era un sistema fragmentado, desarticulado, sin portabilidad, con un nivel de ahorro voluntario muy limitado, con fenómenos muy peculiares. Hace rato se hablaba un poco de por qué la gente, aun cuando ve un paripaso, a veces no ahorra. En el caso de los trabajadores públicos mexicanos, hay un ahorro solidario en donde por cada peso que ahorre el trabajador, el Estado pone otro peso y sin embargo, menos del 10% de los trabajadores realmente recurre al seguro solidario. Además, es un sistema con aportaciones desiguales de los trabajadores. Una enfermera en el Seguro Social aporta significativamente menos, aporta el 1.25% de su sueldo ella, que si esa enfermera trabaja para el Instituto de Seguridad Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, en donde la contribución que ella va a hacer es de 6.25. Además está la contribución de los patrones y del gobierno, pero ese es el nivel de desequilibrio que puede haber. Además, los patrones también pagaban cuotas desiguales y que la propia aportación del gobierno no era pareja para todos los trabajadores. Finalmente, los subsistemas eran de cobertura incompleta, financieramente muy vulnerables, con pensiones desiguales, con una importante brecha de género y, desde luego, con un acceso desigual a los derechos y, a nivel de los estados, con vulnerabilidades crecientes para aquellas instituciones que los estados de México, que son 32, que tienen institutos de pensiones para hacer frente a sus obligaciones. Hay un significativo descalce en sus obligaciones. En estos 6 años que han pasado, se tomaron algunas decisiones y básicamente yo les diría, se han tomado 3 reformas muy significativas. En primer lugar, en el año 2020, se aprobó una reforma constitucional que otorgó la pensión no contributiva de acceso universal, inicialmente a las personas mayores de 68 años, después se modificó a las personas mayores de 65 y en este momento se está procesando una reforma que le va a permitir
a las mujeres de entre 61 y 64 años y de forma gradual también tener acceso a una pensión no contributiva. En los hechos, esta reforma, adelante, se ha convertido en un auténtico pilar cero, en un piso de protección social que por primera vez ha asumido la necesidad de que todos los mexicanos tengan la perspectiva de una pensión. Es decir, fue la manera de incorporar a ese 55% de mexicanos que no tenían ninguna posibilidad de aspirar a ningún tipo de pensión en su retiro. La verdad es que es una pensión, todavía tiene un nivel, equivale hoy a 6,000 pesos bimestrales, 3,000 pesos mensuales, que son alrededor de 150 dólares mensuales. Pero es de acceso universal. Todo mundo tiene derecho a ella por el solo hecho de alcanzar esa edad. Y les repito, se volvió en un piso de protección social y para quienes tienen seguridad social se tradujo en un incremento en su ingreso tras el retiro y para quienes no, pues una red básica de protección. En 1997 se había hecho la reforma al Seguro Social, se adoptó las cuentas individuales, pero la realidad es que los niveles de contribución eran bajos y eso se traducía en que la expectativa de que los trabajadores iban a tener pensiones bajas tendía a perpetuarse, de tal suerte que se llegó a la conclusión, y de hecho lo propuso el sector empresarial, hacer una reforma que aumentara las contribuciones de 6% aproximadamente a 15%. En el lapso de 10 años que concluyen en 2030. Esto va a permitir que la tasa de reemplazo de los trabajadores pase en promedio de 30 a 72%, pero además bajó las semanas necesarias para acceder a una pensión y en estos primeros años eso se tradujo en que el 92% de las nuevas pensiones que se concedieron no se hubieran concedido si no se hubiera dado esa reducción en semanas cotizadas. Esto tiene además un efecto positivo desde el punto de vista de la brecha de género, y aquí hay que distinguir la brecha de género que deriva del mercado laboral de las que a veces se generan por razones institucionales ya en el ámbito de las pensiones. En este caso, la mujer tenía, un porcentaje mayor de mujeres tenían una baja densidad de cotizaciones, siendo cuenta individual, habían acumulado un patrimonio más bajo y como además en México tienen una expectativa de vida más larga, eso se traducía en que eran penalizadas y no tenían acceso a la pensión y cuando la tenían a una pensión mucho más baja. La reforma en ese sentido les permitió acceder a la pensión. Antes eran 1,250 semanas las que se requerían, se bajó a 750 y cada año se está restableciendo de 25 semanas en 25 semanas hasta llegar a 1,000 semanas en el año 2030. Esto nos va a permitir resolver el problema que teníamos de eternizar, digamos, bajas tasas de reemplazo para los trabajadores. Asimismo, hay que señalar que se tomó la decisión de otras dos cosas, que fue bajar las comisiones que cobran las administradoras de fondo, que en 2018 cobraban el 1.01% a los trabajadores del saldo que manejaban y que hoy están cobrando el 0.57%, porque ahora se ha buscado que la utilidad de las administradoras venga de los flujos de recursos crecientes que administran y de los rendimientos que puedan optimizar en beneficio del trabajador y entonces sí se va a traducir en un mejor ingreso para ellos. De hecho, mañana en la Ciudad de México se va a celebrar la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bueno, si lo aprueba la Junta de Gobierno, vamos a reducir esas comisiones otros 2 puntos base para llegar a 0.55. Claro, eso pudiera mañana no votarse así, pero el estudio actuarial que se basa en una metodología de convergencia del costo de las comisiones con los mercados internacionales, básicamente Chile, creo que está cayendo otra vez, Chile, Colombia
y Estados Unidos. Se adoptó por ley desde 2020 y ha dado un resultado muy positivo. Asimismo, entonces, además de tener estas acciones, se adoptaron otras dos medidas y muy significativas, que es la adopción de las CIEFORE generacionales, que permiten establecer un mecanismo de que según la edad del trabajador hay un perfil de inversiones y un nivel de riesgo que está asociado a la circunstancia de su retiro. Esto permite que los grupos jóvenes puedan tener un porcentaje de sus inversiones con un mayor nivel de riesgo. Hay la posibilidad de que se recuperen en caso de que no hubiera o no fuera tan exitosa dicha inversión. Estos son básicamente lo que representó esa reforma. A 25 años del sistema y tras la reforma del 2020, lo que podemos apreciar es que hoy el sistema maneja aproximadamente el 18.5% del Producto Interno Bruto del país, que maneja aproximadamente 6.3 billones mexicanos en español, o sea, 6.5 millones de pesos. Y que además la expectativa es que en los próximos 20 años esa cifra llegue a representar más del 40% del Producto Interno Bruto. De tal suerte de que además de que tenemos un sistema que hoy se puede fondear a sí mismo, se ha convertido en un instrumento de inversión de la mayor importancia para el país, para financiar obras de infraestructura, tanto del sector público como del sector privado. Aquí hay unos datos de los beneficios que trajo esta reforma apenas en pocos años y el año pasado nos dedicamos un poco a hablar de la adopción de la figura del asesor previsional, que es una especie de educador o transmisor de información relevante financiera para cada uno de los trabajadores y que lo que busca es ayudarle y darle la información necesaria para poder tomar decisiones informadas en materia de retiro. Finalmente, uno de los problemas que quedaron pendientes es que cuando se hace el tránsito de una reforma basada en beneficio definido a una de contribución definida, se quedó una generación de transición en medio condenada a tener una tasa de reemplazo muy baja. Estamos hablando de aproximadamente 30%. Para ello, apenas en febrero de este año se hizo una iniciativa de reforma constitucional que después se ajustó en el 30 de abril y el 1 de mayo en unas reformas legislativas y en un decreto presidencial que crearon el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un fideicomiso que busca pagar complementos de pensión que garanticen a todos los trabajadores que tienen un ingreso equivalente al salario promedio de los trabajadores afiliados al Seguro Social, que para este año fue de 16.777 pesos. Hasta ese nivel, todos los trabajadores pertenecientes a ese grupo que había quedado, yo les diría, responsabilizados de absorber el costo de la transición de un sistema a otro, que se les pagará el 100% de su ingreso. Es decir, el Estado mexicano pagará un complemento de pensión. Además, como este fondo se nutrió en parte de un grupo de cuentas inactivas, es decir, cuentas que por razones diversas se habían quedado en el sistema y que fueron transferidas a este Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero algunos de los trabajadores existen todavía y cuando hacen valer su derecho de que ese dinero o esa cuenta es mía, el Estado mexicano ha asumido el compromiso, desde luego, de garantizar el acceso inmediato a ese dinero. Entonces, que es lo que llamamos devolución de recursos. Aquellos trabajadores que lo han solicitado están ya recibiendo ese dinero. El fondo, pues, tiene entre sus prioridades pagar a los trabajadores estos complementos y hacer las devoluciones. Se construyó un fideicomiso muy sólido en donde participa el Banco Central, el Banco de México, como fiduciario, y la Secretaría de Hacienda como fideicomitente, con reglas muy estrictas de negocio para determinar las entradas y salidas de los recursos y, desde luego,
se buscó no burocratizar este proceso, entonces es un fideicomiso de características singulares y que tiene previsto un régimen de inversiones específico para sus circunstancias y además se tiene previsto construir una ventanilla única en donde cualquier trabajador en cualquiera de los puntos de cualquiera de las instituciones públicas o privadas, es decir, tanto del Seguro Social, del ISSSTE, del Infonavit o también de las Afore, donde pueda iniciar el trámite en esa ventanilla, pueda desahogar él todos los asuntos que tengan que ver con su pensión. Eso está en proceso de construcción, tenemos previsto terminarlo a fines de este año y probablemente quizá en el primer bimestre del siguiente. Otro de los avances que se lograron con este fondo es la transferencia desde las Afore, desde las administradoras de fondo, hacia este fideicomiso de títulos. Antes en el sistema era necesario desinvertir, sacar del portafolio los recursos para transferir dinero. Y eso a veces genera minusvalías, sobre todo cuando de manera muy inmediata se cambia la vigencia y la duración de ciertos instrumentos de inversión. Entonces, esto incluso creemos que podrá irse ampliando para todo el sistema, para que desde que está en la fase de acumulación se pueda invertir el recurso del trabajador pensando más allá del momento del retiro y tener ya en el mapa lo que nosotros llamamos la fase de desacumulación o el pago de rentas vitalicias. Creemos que los costos de transacción en el lado de las inversiones se optimiza de esa manera. El decreto estableció diversos mecanismos de fondeo de distinta naturaleza. Algunos ya se materializaron, ahora lo veremos, y otros se van a materializar en el futuro. El fondo se constituyó administrativamente en el lapso de 60 días, 45 tomó crear el fideicomiso y 15 días crear la coordinación interinstitucional para que el 1 de julio los primeros pensionados recibieran el pago de sus complementos. Ha sido, la verdad, un ejercicio inédito en México de coordinación interinstitucional para cumplir con una obligación de apoyo a los trabajadores en retiro. Sí, mejor, gracias. ¿Cómo se calcula el complemento? Bueno, esencialmente se fija este umbral de 16.700. En el momento en que el trabajador pide su pensión, se determina la pensión que le corresponde bajo la normativa y simplemente pues, el diferencial se solicita al fondo y el fondo cada mes estará pagando ese diferencial. Cabe señalar, son ya las primeras fuentes de recursos que han llegado. Tenemos hasta el momento, ingresaron 44.833 millones de pesos. Al 3 de octubre ya teníamos en caja un poquito más de 45 millones de pesos. Ahí están los distintos contribuyentes al día de hoy y se tiene previsto que con el dinero hasta hoy recibido, el fondeo es suficiente para los próximos 20 años, hasta el 2045. Por supuesto, una de las tareas que tiene el fideicomiso es fortalecer su solidez financiera para ampliar la solvencia del fideicomiso mucho más allá de ese lapso y conscientes de que entre más pronto se vaya fortaleciendo el capital semilla del fondo, será mejor para los trabajadores. Estos son ya los primeros pagos que se han venido haciendo. Todavía es un monto muy modesto y son todavía un número limitado de trabajadores los son beneficiarios, tanto del pago de complementos como de la devolución de sus recursos. Eso había sido tema de preocupación en México, cómo iba a recuperar el trabajador que estaba a su cuenta y se había ido al fondo. La verdad es que está tardando el proceso de un ciclo, es decir, menos de un mes al trabajador que lo solicita para recuperar su dinero. Regreso, esta lámina, le quitamos la explicación, pero es básicamente cómo funcionaba el sistema hace 6 años y como podrán ver, del lado izquierdo era el sistema pensionario que operaba a nivel nacional y todos los que están del lado derecho de la línea roja, que de hecho es más grande, aunque por razones didácticas está al revés, son los informales, que no tenían ninguna posibilidad
hoy ya la tienen, no solo por la pensión no contributiva, sino porque el Instituto Mexicano del Seguro Social ha adoptado también acciones concretas para incorporar a lo que en México llamamos las trabajadoras del hogar, aunque en realidad debería ser las personas que trabajan en el hogar, y por un lado, y por otro lado, está en este momento en discusión la incorporación de lo que se llaman trabajadores de plataforma, es decir, estos trabajadores de Uber, de Didi, que hoy no tienen seguridad social, para que haya un mecanismo para su incorporación. Y hoy ya los trabajadores independientes pueden incorporarse a la seguridad social por Internet para pagar cuotas y para ejercer sus derechos. Sin duda, uno de los grandes desafíos es crear conciencia en la gente, sobre todo en los jóvenes, de que el tema de su pensión, entre más pronto se ocupen de eso, pues va en su beneficio, porque entre más tiempo esté ese recurso invertido, podrán disponer, como señalaba el profesor hace un rato, pues del recurso que requieran para mantener su calidad de vida. Hoy el sistema está con un pilar cero, es como hoy estamos, con pensiones no contributivas, con un esquema mixto, con un sistema de beneficio definido residual, que es lo que queda de las pensiones de reparto del siglo pasado y que además hoy sigue creciendo el costo fiscal de cada año y lo hará hasta el año 2040. A partir de entonces empezará a declinar y el costo fiscal principal se centrará en la pensión contributiva universal. Desde luego también seguimos con los esquemas de pensiones especiales o de otro tipo y en particular hemos iniciado algunas acciones en el marco del régimen federal mexicano con los estados, las que llamamos entidades federativas y los municipios, pues sobre todo con las entidades federativas, para también buscar una salida a los instrumentos, a las instituciones que tienen y que hoy en su gran mayoría están descalzados. Ya voy a acelerar un poco para no abusar de su tiempo. Los beneficios de las reformas hay un piso de protección, hoy todos los mexicanos adultos mayores tienen derecho a algún tipo de pensión, se mantienen los beneficios del régimen de beneficio definido, en México las pensiones se siguen pagando con puntualidad, todas las pensiones que se otorgan se actualizan con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor para evitar una erosión en la calidad de vida de los pensionados. Y desde luego se incorporó este sistema, este componente solidario que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Otra cosa que se ha avanzado se adoptó la portabilidad desde 2007, la ley lo preveía, la posibilidad de transferir derechos pensionarios entre instituciones en beneficio del trabajador. Sin embargo, por alguna extraña razón, nos tomó prácticamente 14 años procesar la reforma de portabilidad, que ya se materializó. Entonces, hoy los trabajadores que están en el Seguro Social, que estuvieron en el IMSS y que también incluso ahora están en Pemex, pueden transferir sus derechos y acceder a una pensión. Ese también creemos que es un ejercicio de flexibilidad que le permite a los trabajadores no desperdiciar sus contribuciones como ocurría en el pasado. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en México, paradójicamente, en medio de un debate en donde hay sin duda quienes quisieran regresar al sistema de reparto y tienen algunos argumentos para ello, lo que ha ocurrido en estos 6 años es que el sistema de ahorro para el retiro ha sido mejorado en cuanto a la tasa de reemplazo que puede ofrecer, en cuanto a su sustentabilidad financiera, en cuanto a su capacidad de incluir a todos los trabajadores y en general hoy tenemos un sistema un poco menos desigual, un poco menos fragmentado y que garantiza un ingreso al término de la etapa productiva de los trabajadores más elevado. Sin embargo, ¿qué sigue? Bueno, tendremos que seguir mejorando el ingreso de las pensiones. Todos tenemos que consolidar las reformas ya realizadas y tenemos que buscar reducir las brechas de género. En términos de la cooperación internacional, hace poco concluimos con la Agencia Francesa de Desarrollo
un estudio específico para entender las dinámicas de brecha de género en el sistema pensionario, no aquellas que vienen de la cultura, no aquellas que vienen del mercado de trabajo, esas se tendrán que corregir en ese espacio, pero que en el momento de construir el régimen pensionario no se agrave dichas brechas. Asimismo, estamos buscando, desea consolidar la portabilidad de derechos, buscar quizá que otras instituciones puedan participar en este esquema. Tenemos que asegurar la viabilidad financiera del sistema. Es siempre importante recordar que no hay derecho legítimo que se pueda ejercer si no se garantiza la posibilidad de tener los recursos para hacerle frente a las obligaciones que se adquieren. Tenemos que fortalecer el SAR, estamos buscando elevar las tasas de reemplazo todavía, estamos caminando hacia una convergencia de derechos, de criterios, requisitos e interoperabilidad. Cuando comentaban el capítulo sobre México en la mañana, decían la conveniencia de unificar el sistema. Y dicho lo cual, sí como no, esa es la ruta, buscar que haya derechos iguales, contribuciones iguales, acceso igual. El problema está en el detalle de cómo llegar a esa ruta, porque en México toda reforma tiene que garantizar los derechos preexistentes y eso complica muchísimo el procesamiento de cualquier reforma. Pero desde luego, sí, la ruta es a que haya a trabajo igual, derecho igual, contribuciones iguales, por lo tanto, pensión igual. No es explicable por qué una enfermera que trabaja en el IMSS tiene un ingreso menor, tiene una pensión, tiene una contribución mucho menor y tiene una condición pensionaria totalmente distinta. Así esa misma mujer, en vez de afiliarse o entrar a trabajar al Seguro Social, se hubiera ido a la Seguridad Social de los trabajadores públicos. La diferencia es muy grande, las tasas de reemplazo pueden variar, o podían variar, ahora eso está cambiando, pero podían variar entre 10 y 170%. Es un cambio muy significativo. Desde luego tenemos tareas para la fase de desacumulación, la fase de rentas vitalicias. Estamos buscando incorporar nuevos actores a los seguros de pensiones en el país. Estamos también revisando el ahorro voluntario, que no ha tenido el crecimiento que nos hubiera gustado que alcanzara. Y desde luego tenemos que dar un mayor impulso a la gobernanza de todos los fondos. De manera especial hacemos referencia al Instituto de Vivienda, que las cuotas de los trabajadores de vivienda, que son para poder acceder a un crédito para construcción de casa, cuando no lo utilizan y pasan al retiro, ese dinero se forma parte de su masa pensionaria. Entonces, para nosotros, hoy ese es un fondo importante que también hay que cuidarlo bajo criterios que garanticen la optimización de los recursos para los trabajadores. En síntesis, nuestro gran esfuerzo es, desde luego, mantener al ciudadano en el centro del sistema, porque ya no solo nos ocupamos de los trabajadores, sino de los que están en la formalidad y en la informalidad, consolidar el esquema que permita un esquema mixto de los trabajadores con el piso de protección social, con un mejor ingreso tras el retiro y que incorpore a quienes trabajan de forma independiente por su cuenta y que se traduzcan en que sean los beneficiarios de su propio retiro, de su propia decisión y lo puedan tomar de mejor manera. Finalmente, aquí es muy importante subrayar que por lo menos para la Secretaría de Hacienda y para los que participamos en los sistemas pensionarios en el país, la sostenibilidad financiera es un punto medular en el diseño de las políticas. Otra vez es no dar solidez financiera a un derecho, lo hace nugatorio. Muy bien, vamos pues a mantener al ciudadano en el centro, mantener el ingreso tras el retiro. Queremos aprovechar el potencial económico que tienen el que haya mejores pensiones, lo que en la mañana se hablaba de la economía plateada, algunos le hablan economía dorada, pero que tiene que ver con la posibilidad de seguir incidiendo una vez en el retiro. Desde luego queremos que el sistema siga incluyendo a todos, tenemos que mejorar algunos criterios para la operación de estos fondos, pero tenemos que considerar la trayectoria pensionaria y buscar además innovar en forma permanente y ser flexibles y prepararnos para la mejora continua. Solo pensemos, y creo que ya alguna vez lo he comentado con algunos de ustedes, hoy tenemos un sistema pensionario que en México
está muy complicado, quisiéramos mejorarlo, pero que ha resuelto algunos retos. Pero ¿y si se materializa mañana la cura de la diabetes? Hombre, pues habrá que sacar los respiradores y rediseñarlo todo, porque tendremos un impacto en longevidad, tendremos un impacto en calidad de vida y, por lo tanto, en las presiones financieras asociadas al cumplimiento de las obligaciones de las pensiones en un país como México, que les recuerdo que solamente somos 130 millones de ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos fatal de tiempo, sobre decirlo. ¿Cuánto tiempo pero tenemos? No tenemos tiempo realmente. No tenemos tiempo. Menos ¿cuánto? La parte flexible que podemos aplicar en este caso, un par de minutos. Hay una cuestión que está muy dirigida al caso islandés y vamos a tener, pues eso, 2 minutos para poder comentarla si te parece oportuno, si no hay una cuestión. Solamente a Björn. Solo a él, salvo que queramos. ¿Podemos negociarlo? No, miren, por favor, miren para otro lado. Está bien. Podemos negociarlo y contestar esta pregunta después igual particular y una cuestión general para todos ellos también, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, nada más, Héctor, gracias por la brillante exposición. Yo creo que has dejado claro los cambios de gran calado, ¿no?, que habéis hecho, reformas de gran calado que fortalecen los dos pilares al final, ¿no?, un poco yendo también a la línea que comentaba Pablo, ¿no?, de la coherencia de los sistemas y la diversificación que ofrecen los dos pilares clave, ¿no? Y bueno, ese objetivo de equidad, de coherencia, de mayor suficiencia en las pensiones, yo creo que ha quedado muy patente. Veremos, a ver, mucho éxito de futuro, ¿no? Esperemos que den esos resultados que esperéis en cuanto a afiliación, por supuesto, a incorporar a esos trabajadores que ahora mismo no están en el sistema y también en resultados. Tenemos una pregunta, me limito a la pregunta que me dan. It's a question for Björn, so it's a long question. I will read it out for you. Yeah? You're ready? I can say it in Spanish if you prefer. No. Okay. So, for workers with higher income in Iceland, they fully rely on their own savings for their retirement. So how stable are the retirement income levels for those workers? I think I know the answer, but go ahead. I don't know exactly the answer, but it is. We can see that the retirement income has been increasing in real term, in real prices for the new entrants, for the new retirees. It's steadily growing. They have saved more and paid higher contributions. So it's along the way it will improve. We have a strong sign of that retirement income will increase from the Pillar 2. Okay. So in real term, yeah. We'll leave it there then. Yeah. Okay. The interest of time. Ok, pues muchísimas gracias a todos por el esfuerzo, además de concentrar tanto bajo la presión del tiempo. Ha sido un placer escuchar este recorrido. Las cuestiones que puedan surgir, muy amablemente se han ofrecido todos ellos a contestarlas también en el espacio de networking. Les animo a que hagan buen uso de esta oportunidad y vamos a despedirles con un aplauso.